y amén. Vamos a leer la palabra de Dios, mis hermanos, en el Salmo número 1. Salmo 1, y vamos a hablar bajo el tema principios para tener éxito en la vida. ¿Cuántos queremos tener éxito en la vida? Bueno, Dios nos llamó para eso. Nos llamó para ser bendecidos. Nos llamó para que usted y yo tengamos bendición. Nos llamó para que usted y yo seamos cabeza. Nos llamó para que usted y yo seamos, hermanos, instrumentos de bendición, luz en medio de las tinieblas. Que seamos modelos de vidas llenas de la paz de Dios, de la bendición de Dios en nuestra vida. Así que vamos a hablar sobre este tema con la ayuda del Señor este día, principios para tener éxito en la vida. Dice el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, y este es uno de los versículos, hermanos, de muchos que hay en la Biblia, que describe el verdadero éxito para el hombre. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Principios para tener éxito en la vida es nuestro tema en esta mañana. Hay un hombre en la Biblia, hermanos, que tenía todo para ser un perdedor, pero no lo fue. Pero tuvo todo para ser un perdedor. Pertenecía a una familia pobre, tenía una sola opción, ser pastor de ovejas. Aparentemente no gozaba del amor y del cuidado de una madre. Era el hermano menor, menospreciado por sus mayores. Era el miembro de la familia que hacía las tareas que los demás no querían hacer. No era tomado en cuenta para participar en los eventos familiares importantes. Era el último en la fila para merecer un privilegio. No tenía las herramientas necesarias para trabajar, pues tenía que defender a sus ovejas con palos y con una honda. Estaba expuesto a la muerte continuamente, pues su trabajo era de alto riesgo. Aparentemente era un hombre débil de salud física. También era un desconocido dentro de la sociedad en la que él se movía. Y era el menos competente para ser elegido como rey. Como digo, este hombre tenía todo, hermano, para ser un perdedor. Si él no hubiera tenido una actitud diferente, si él no hubiera respondido a Dios de una manera adecuada, David hubiese sido, hermano, en la historia de la Biblia, un perdedor como muchos, una persona ignorada como muchos, personas que realmente no han avanzado para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Pero la diferencia en la vida de David es que él supo responder a Dios. Y él supo dar la parte que a todos nos corresponde dar para tener éxito en la vida. Hermanos, realmente el éxito, como está descrito aquí en la palabra del Señor, es una bendición integral. Si usted quiere una definición de lo que es éxito, éxito es tener un bienestar integral. Un bienestar integral, eso significa éxito. En otras palabras, que tenga bienestar espiritual, que tenga un alma, un espíritu saludable, que usted tenga, hermanos, una paz de Dios en su corazón, que usted tenga gozo, que usted tenga fe, que usted ame a Dios, que usted viva en una comunión con el Señor. Es decir, podríamos agregar muchos elementos a lo que significa realmente tener éxito en la vida.
Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros, especialmente cada uno de nosotros como hijos de Dios, participemos de esas bendiciones acá en la tierra mientras peregrinamos hacia nuestra morada final, que es la presencia de nuestro Dios. En esta porción de la palabra del Señor quiero hablar básicamente de dos cosas. Número uno, el principio de la plantación. Este es un principio sumamente importante en la vida espiritual. Y en segundo lugar, cuáles son los resultados cuando estamos plantados en un buen terreno, en el terreno de la presencia de Dios, en el terreno de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios, como lo vamos a ver en esta mañana con la ayuda del Señor. Así que en el Salmo dice, será como árbol. Esa palabra hay que subrayarla. Dice, será como árbol plantado sobre corrientes de aguas. Ahí es donde Dios quiere que usted y yo estemos plantados. Plantación implica una acción de sembrar. Cuando usted toma una semilla o cuando usted toma un arbolito en su jardín, por ejemplo, o en su terreno, y usted lo lleva y lo planta, es decir, lo siembra, con el propósito de que pueda llevar fruto, en el caso de los árboles frutales o en el caso de las flores, de las plantas para embellecer el jardín, es necesario plantar esa planta en un lugar donde pueda prosperar. Fíjese qué importante, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha plantado. En el mundo, dice la Biblia, estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza. Pero de ahí, hermanos, de esa tierra, yo le llamo tierra de maldición, en la cual nos encontrábamos sin Dios, sin esperanza. Un día Dios, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos desarraigó de esa tierra de maldición que es el mundo y nos plantó en la tierra de Dios, en la tierra de la bendición de Dios. Yo le llamo en el terreno de Dios, en lo que pertenece a Dios. Es decir, que a través de la persona de Cristo, usted y yo hemos sido desarraigados de la maldición del mundo y hemos sido plantados en una tierra de bendición. Amén. Ahora, eso es lo que Jesucristo hizo. Por eso, hermanos, qué importante es decir en este momento que el verdadero éxito en la vida de una persona sin Cristo, hermanos, realmente no es éxito. Podríamos decir que le va bien en algunas áreas, por ejemplo, los negocios, en el dinero y en otras cosas, tal vez en su desarrollo intelectual, en su proyección social, etcétera. Pero si realmente no tiene a Cristo en el corazón, esta persona todavía está plantada en una tierra de maldición, que es la tierra del mundo. Por eso qué importante ver que cada persona que realmente quiere tener éxito, si tenemos aquí algún amigo que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que ha pasado el tiempo, le gusta oír el evangelio, alguna persona que nos escucha por los medios de comunicación, que ha tenido éxito, ha oído el evangelio, pero no relaciona el evangelio con el éxito que tiene o el éxito que espera, quiero decirle que ese éxito realmente que usted ha logrado, yo le podría llamar algún bienestar en algún área de su vida, algún resultado en el área de su vida, pero no le podemos llamar éxito, porque el verdadero éxito parte de haber sido desarraigados de la maldición, de la tierra de maldición, el pecado, en el mundo, en la muerte espiritual, y ser plantados en el terreno de Dios, en el terreno de la bendición de Dios. Por eso dice la palabra que es bienaventurado aquel que ha sido plantado junto a corrientes de aguas. Y vea qué lindo, hermano, lo que hace Cristo. Qué precioso lo que Jesucristo hace cuando entramos al éxito a través de su vida, a través de su obra. Hay 5 cosas que hace Cristo. Primero, nos salva. Segundo, nos justifica. Tercero, Él transforma nuestra vida. Cuarto, nos da una identidad nueva. Y quinto, Él nos da herencia. Nos da herencia eterna, nos da herencia no solamente aquí en la tierra para que disfrutemos, pero sobre todo una herencia eterna. Cuando una persona a través de la persona de Cristo, hermanos, entra para recibir las bendiciones de Dios, esta persona ha dado el primer paso
Es decir, ha entrado al terreno del verdadero éxito. Así que usted y yo no tenemos que envidiarle a los ricos y famosos de este mundo, hermano. Que a cada rato se divorcian, a cada rato hacen cosas, hacen escándalos, hacen esto, y la gente los admira. Están en las primeras planas de los periódicos, están en las planas en las portadas de las revistas famosas del mundo, y muchos de nosotros decimos: ay, quisiera ser como este, quisiera ser como aquella, porque son personas verdaderamente exitosas. Quiero decirle, amado hermano, que el verdadero éxito comienza con Dios. Amén. Cuando usted y yo afirmamos nuestra vida con Dios, cuando usted le da un espacio a Cristo en su corazón, Él lo va a llevar al verdadero éxito. El éxito que realmente el hombre necesita es el éxito de Dios. Vemos aquí, hermano, hay una comparación, yo diría antagónica, en este pasaje. Los primeros versículos del Salmo nos habla de un contraste. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué significa esto? ¿Qué necesitamos nosotros para tener éxito en la vida? Tener influencias positivas. Dice: no anduvo en consejo de malos. La segunda cosa: ni estuvo en camino de pecadores. Dice: influencia positiva, decisiones correctas. Esto significa: ni anduvo en camino de pecadores. Significa tomar decisiones correctas. Y la otra parte dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Significa acciones productivas, acciones íntegras, acciones correctas que nos van a llevar, hermano, a tener una vida productiva en nuestra vida. Pero si vemos el contraste, diríamos que aquellos que están desconectados con Dios, que están plantados todavía en tierra de maldición y que no han sido trasladados a la tierra de la bendición de Dios, diríamos que estas personas que están desconectadas, aquí la Biblia le llama impíos. Y fíjese cuáles, hay tres características también de un impío, de una persona que está plantada en tierra de maldición. Número uno, dice: andar en consejo de malos. Cuando una persona se deja influenciar. Yo quiero hablarle una palabra a los jóvenes, porque los jóvenes realmente son personas en la etapa de juventud, mucha exposición a las influencias, a lo que otros piensan, a la manera como otro habla, a las cosas que otros hacen. La verdad es que muchas veces somos arrastrados, hermanos, por las influencias negativas, los malos ejemplos, los malos amigos, las personas que tienen una conducta incorrecta y que muchas veces se toman como patrones, o se deja influir, y nos dejamos influir por la actitud de las personas. La persona que está plantada en una tierra de maldición se deja influenciar por lo malo, consejo de malos. La otra cosa dice: andar por caminos de pecadores, es decir, decisiones erradas. El libro de Proverbios habla mucho de esto, porque Salomón le está aconsejando a su hijo para que no se pierda, para que vaya en el camino correcto de la verdad y la sabiduría de Dios, y le advierte muchas de estas cosas que hablamos hoy en día, hermano, acerca de la importancia de tomar decisiones correctas. Y la otra cosa dice: ni se sentó o se sientan en sillas de escarnecedores, acciones desastrosas. Pero qué lindo, hermanos, cuando usted y yo y cualquier persona oye el evangelio de Jesucristo, oye la palabra de vida a través de Cristo, a través del evangelio de Jesús, y decide ser plantado por Dios en la tierra de la bendición. Cuando somos plantados en la tierra de bendición, hermanos, vamos a comenzar realmente a experimentar cosas maravillosas. Y yo veo aquí que hay una conexión en el versículo 3. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay ahí una conexión, y es la conexión con la presencia de Dios. Toda persona que realmente va a tener éxito en la vida, si usted está pensando en tener una etapa nueva,
una etapa de mejores resultados en su vida que en el pasado, hermanos, no podemos descartar a Dios de nuestra vida. No podemos establecer, hermanos, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños, como usted le quiera llamar, sobre la base de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad. Dios no puede estar, hermano, fuera de la conexión o desconectado de una persona que realmente quiere ver días mejores. Gloria al Señor. Si usted quiere ver días mejores en su vida, asegúrese que está conectado con Dios, que está conectado con la presencia de Dios y con su palabra, porque en el contexto nos habla precisamente de la palabra de Dios. Entonces, este principio de la plantación, hermano, está por toda la Biblia. Realmente hoy que yo estuve estudiando la palabra, me di cuenta que en toda la Biblia nos habla de este principio, que Dios nos ha plantado en una tierra de bendición. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que ser bendecido, usted tiene que ser prosperado en todas las cosas de su vida, como dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido plantados en la tierra de bendición. Le voy a dar algunos ejemplos adicionales aquí en la palabra. Si vamos, por ejemplo, en el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 44, busque conmigo el capítulo 44 de los Salmos, y versículo 1 al 3 dice: oh Dios nuestro, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días y en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones. ¿Y qué dice? Y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y tu luz y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Dice que Dios fue el que echó al enemigo y trajo a Israel de la tierra de maldición y lo plantó en la tierra de bendición. En el capítulo 80 del libro de los Salmos, en el versículo 14 y versículo 15, dice la palabra: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. A través de la fe, amado hermano, usted y yo somos plantados en la tierra de Dios. Cuando usted y yo decidimos creerle a Dios, a su palabra, creer al evangelio de Jesucristo, creer particularmente en la persona de Jesús, cuando usted decide caminar por esa única verdad y ese camino de verdad, usted y yo somos desarraigados de la tierra de maldición y plantados en una tierra productiva, en una tierra que va a llevar, hermano, bendición a nuestras vidas. Por eso este principio es importante. Ahora, aquí, hermanos, hay una reflexión para continuar. Cada uno de los que estamos aquí debemos este día 1, debemos de asegurar en nuestro espíritu que estamos plantados en la tierra de la bendición. ¿Por qué es tan importante esto, hermano? Porque nadie puede ser realmente bendecido con el éxito de Dios si no está plantado en la tierra de la bendición. ¿Y quién es la tierra de la bendición? La tierra de la bendición se llama Jesucristo. Cuando Jesús, hermano, entregó su vida, Él nos llevó precisamente a esa tierra de bendición. Cuando usted y yo confiamos nuestra vida en Jesucristo, somos plantados por Dios, como dice este Salmo 1. Somos plantados junto a las corrientes de las aguas de la bendición de Dios en nuestra vida. Ninguna persona puede prosperar con el éxito de Dios si no está plantado en la tierra de la bendición que se llama Jesucristo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Él dijo: hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador, y este mediador se llama Jesucristo de Nazaret. Jesús lo dijo de esta manera: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También Jesucristo dijo, amado hermano, que separados de Él, si no estamos plantados en Él, aunque parezcamos cristianos,
aunque tengamos apariencia de buena gente, de buenas personas, pero si usted no está plantado en Cristo Jesús, usted no puede aspirar al verdadero éxito de Dios. Porque el éxito de Dios viene cuando usted y yo somos plantados por Dios en la tierra de la bendición, a través de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando una persona recibe esta seguridad, dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo le pregunto así puntualmente, usted en este momento, ¿usted siente el testimonio del Espíritu Santo de que usted es un hijo de Dios? ¿De que usted realmente está plantado en la tierra de la bendición? ¿O todavía tiene dudas? ¿Todavía tiene dudas si está en lo correcto? Si dejó lo correcto, es decir, su religión, dejó lo correcto y está en algo incorrecto. Si todavía hay inseguridad en su corazón, es porque usted no ha sido plantado en la tierra de la bendición, porque esa obra no la hace el hombre, no la hace el pastor, no la hace el líder, no la hace ninguna persona. Esa obra la hace el Espíritu Santo cuando Él nos desarraiga de la tierra de maldición, del pecado, y nos planta, amado hermano, en el terreno divino de la gracia de Dios. El Espíritu Santo tiene que darnos testimonio. Si usted no siente el testimonio del Espíritu, entonces este día usted tiene que entregarle su vida al Señor. Y usted dirá, pero mire hermano, yo tengo años de venir a la iglesia, hasta mi lugar tengo escogido, por ahí donde me siento, le he puesto número a mi silla. No importa, usted puede estar todo un año en la iglesia, usted puede estar 5, 20 años en la iglesia, pero si no está plantado en la tierra de la bendición por la obra de la cruz, por la obra de Cristo, hermano, usted y yo no vamos a prosperar con la prosperidad que Dios quiere que hagamos. Ahora miren, otro punto importante. Cuando plantamos un árbol, es necesario darle mantenimiento, ¿no es cierto? Hay decisiones importantes que tomar. Usted y yo debemos tomar decisiones. Algunas personas piensan que el éxito viene así como cuando alguien se saca la lotería. Estaba viendo algunas noticias internacionales, por ejemplo en España. Para este tiempo se vuelve una algarabía, todo el mundo, hermanos, comprando los famosos números de lotería porque pretenden hacerse millonarios de la noche a la mañana, con un golpe de suerte, y sacan todos los amuletos posibles para tener buena suerte y poderle pegar al número correcto y volverse un millonario y un exitoso de la noche a la mañana. Pero quiero decir, hermanos, que la realidad no es esa. Hay muchas personas que tienen o quieren tener éxito en la vida sin hacer nada, sin tomar decisiones, sin practicar los principios de la palabra que nos van a llevar a tener, hermanos, bendición en nuestra vida y movernos en una esfera de bendición y de prosperidad divina. Es importante tomar decisiones, y yo le voy a hablar de decisiones que deben cada uno de nosotros tomar ya estando plantado, obviamente, ya estando plantado en la tierra de la bendición. Primera decisión: tener temor de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La palabra temor significa respeto, reverencia, adorar, honrar. Significa actuar con la reverencia resultante de un temor a Dios, de un temor reverente. Entonces, si queremos tener éxito en la vida, hermanos, necesitamos tener temor de Dios en nuestro corazón. Eso significa actuar con reverencia, actuar con obediencia, actuar honrando a Dios con todas las cosas que decidamos. La razón por qué hay muchos fracasos en la vida de un cristiano es porque no ha entendido que su vida no la puede separar de Dios. Usted no puede separar sus estudios de Dios, no puede separar su conducta familiar de Dios, no puede separar su profesión de Dios, sus negocios no los puede separar, la conducta social no la puede separar de Dios, es un todo. A eso se le llama integridad. Y para ello es importante, hermanos, que actuemos
con el temor de Dios. Mire, cuando una persona actúa, decide, hace las cosas y vive, hermanos, para adorar a Dios, para honrar a Dios, para hacer lo justo delante de Dios, hacer lo recto delante de Dios, eso significa tener temor de Dios. Hay bendiciones en la Biblia que solamente las voy a mencionar. Por lo menos hay 3 pasajes en la Biblia, en el libro de los Salmos, en el Salmo 112. Todo el Salmo habla, y usted puede leerlo, habla de las bendiciones o en otras palabras, del éxito que tendrá un hombre temeroso de Dios. Cuando un hombre temeroso de Dios actúa y hace las cosas de acuerdo a lo que agrada al Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida, de acuerdo, hermanos, a lo que Dios ha planeado para su vida, esta persona será tremendamente exitosa. El Salmo 128 habla de un líder de hogar, de un esposo, de un padre que será bendecido por Dios, y comienza diciendo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Su mujer, sus hijos, su casa, su familia será bendito, serán bendecidos, serán prosperados. ¿Por qué? Por el temor a Dios, por la reverencia a Dios. Amado hermano, no tomemos decisiones porque se nos ocurre que será lo mejor. No, tomemos decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que Dios quiera para nuestra vida. Y para ello usted y yo tenemos que aprender a depender del Señor y no tomar decisiones motivadas por las emociones o motivadas por las presiones de las demás personas en nuestra vida. Las decisiones de su vida, todas cual sea, amado hermano, deben de ser tomadas en el temor de Dios, porque ahí es donde usted y yo vamos a entrar en el camino del éxito. Dios lo va a prosperar, lo va a bendecir, Dios va a hacer cosas maravillosas en su vida cuando hay temor en nuestro corazón. La segunda decisión, debemos de decidir tener una comunión íntima y continua con Dios. La Biblia dice en el Salmo 25, versículo 14, se lo leo, dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué lindo cuando Dios trae una revelación a nuestra vida. Amén. Precioso cuando Dios nos habla y de una manera inequívoca usted dice: esta es la voluntad de Dios, porque Dios me ha hablado, Dios ha hablado en mi corazón. Pero dice la palabra que esa revelación, ese conocimiento que viene directamente de Dios por su palabra, por su espíritu, por su presencia en nuestra vida, viene cuando usted y yo entramos en una comunión. ¿Cómo dice la otra palabra? Dice comunión íntima. Quiere decir de que podemos tener comunión con Dios, pero no íntima. Podemos tener una comunión con Dios distante, como yo le llamo una comunión de chateo, de tuiteo, los términos modernos. Una comunión lejana, distante. Pero Dios no quiere una comunión lejana y distante. Él quiere una comunión íntima con Él. Gloria al Señor. Y cuando usted y yo entramos, hermano, a través de la oración, hay 3 factores que nos llevan a una comunión íntima con Dios. Número 1 es la palabra, la lectura de la palabra, el meternos en la palabra, en el pensamiento de Dios, en la voluntad de Dios que está revelado en la Biblia. Cuando usted se mete de cabeza en la palabra, cuando usted le pide al Espíritu Santo que le hable, que el rema de Dios, amado hermano, brote a su espíritu, a su corazón, para entender los misterios de Dios, el pacto de Dios, la revelación de Dios a su vida. Cuando usted se mete para orar, cuando usted dobla su corazón delante de Dios y comienza a clamar y a pedir y a interceder y a rogarle al Dios de los cielos, la palabra de Dios dice que Dios oye al justo. También dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Gloria al Señor. Dios nos va a llevar, hermano, a un éxito glorioso. El éxito de Dios le llamo a una persona que le busca, que hay comunión íntima a través de la palabra, a través de la oración. Me temo que cuando uno comienza un nuevo año, bueno, hablemos primero cuando termina un año, hay un sentido, hermano, de culpabilidad en el corazón.
No sé si eso le pasó a usted en estos días. Porque uno dice las cosas que yo me propuse al principio del año hacer. En el día 1 hicimos una lista. Señor, todas estas cosas quiero, Señor, mire, hacer en tu nombre. Cuando llegamos ahí por marzo, esa lista de cosas, esas metas, esos objetivos, ese plan que nos trazamos, esas decisiones que tomamos ese día, hermanos, ya no están en la lista de las prioridades, de las cosas importantes en nuestra vida. Cuando llega el día 1, comenzamos a hacer planes lindos y le agregamos un poco más de lo que pensamos el año pasado. Y estamos ahí tratando, hermanos, de animarnos en poner objetivos y metas elevadas para alcanzarlas este año, para tener mayor bendición, mayor prosperidad, mayor éxito en la vida. Pero le digo, ese éxito no va a venir si nosotros no aprendemos a tener comunión íntima con Dios. Si no permanecemos en la palabra, si no permanecemos en la comunión del Espíritu a través de la oración. Y un elemento tercero, si usted y yo no aprendemos a fortalecer nuestra comunión personal con el Espíritu Santo en nuestra vida, si no aprendemos a caminar en el Espíritu cada día, como dice Pablo en Romanos 1:8, hermanos, todo aquello que usted y yo nos propongamos, ahí por enero 31, no sé si va a pasar de ahí. ¿Sabe que el éxito de Job, a pesar de que fue un hombre que fue, yo le llamaría severamente probado por Dios? Pero fíjese que el éxito de Job fue precisamente, amados hermanos, el haber permanecido en comunión íntima con Dios. Es más, yo creo cuando uno lee el libro de Job y uno ve al principio un hombre recto, un hombre íntegro. ¿Y cómo es posible que Dios pruebe a un hombre recto, a un hombre santo, a un hombre íntegro? La lógica no nos da para entender por qué Dios buscó a un hombre íntegro para probarlo. Yo creo, amado hermano, que lo que Dios tenía en sus planes es que este hombre íntimo, es decir, íntegro, este hombre de fe, este hombre, hermanos, de Dios, fuera pulido para ser un mejor siervo de Dios, para ser un mejor hombre, para ser un mejor siervo, para tener la capacidad de poder ser usado de una manera extraordinaria, porque al final del libro dice que Dios le dio el doble de lo que tenía, pero este hombre no, hermano, no hubiese podido alcanzar el doble de la bendición que al principio tenía de parte de Dios si Dios no lo hubiera llevado a otro nivel de intimidad, a otro nivel de comunión con Él. Sería imposible. Es como que usted quiera darle, hermano, un arma de fuego a un bebé, a un niño. Lo que usted estaría haciendo es prácticamente condenar a muerte a esa persona. Dios no podía darle a este siervo el doble de la bendición, de su gloria, de su revelación, de su conocimiento, si él no hubiese pasado a otro nivel. Y es ahí donde muchas veces nosotros no queremos, hermanos, prepararnos para recibir el doble de la bendición de Dios, porque Dios tiene una exigencia para darnos el doble. Comunión íntima, intimidad, presencia, gloria de Dios en nuestra vida, altar, oración, búsqueda de su rostro, búsqueda de su presencia. Esta es una decisión importante para el día 1 hoy, que usted y yo decidamos de una manera, hermanos, como nunca antes lo hemos hecho, decidir vivir en comunión con Dios, con el temor de Dios en nuestro corazón. La otra decisión que debemos de tomar es, hermano, actuar, vivir, actuar. Yo le llamaría revestirnos de fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:1, es pues la fe, y usa dos palabras que son poderosas: la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el versículo 2 dice, por ella, es decir, por esta clase de fe, una fe que tiene certeza, una fe que tiene convicción, por este
testimonio, dice, por ella alcanzaron buen testimonio todos los que aparecen en la Biblia y aquellos que no aparecen en el Antiguo Testamento. Toda esa lista que usted ve, Enoc, Abraham, Moisés, Jacob, David, bueno, todos los que están ahí en la lista y aquellos que aún no están ahí, hermanos, todos ellos, dice, alcanzaron buen testimonio. En otras palabras, hermanos, tuvieron bendición, tuvieron cosas lindas de parte de Dios. También fueron fuertes para soportar las pruebas de la vida, como que nada estaba pasando. Se rieron, hermanos, de las cosas que el enemigo quiso hacer en sus vidas. Se rieron, hermanos, de los momentos más amargos, más difíciles que pasaron. ¿Por qué? Porque ellos estaban revestidos de una fe que no es cualquier fe, que no es sencillamente la fe que usted lee así de pasada en la Biblia. No, tiene que ser una fe que tenga certeza, una fe que tenga convicción, y eso lo necesitamos, hermano. El día de mañana nadie sabe lo que va a pasar en los próximos días, no sabemos. Tenemos algún reflejo, hermanos, de lo que ha acontecido en este tiempo, y también tenemos una revelación de la palabra de Dios en cuanto al quehacer profético, pero no sabemos exactamente cómo, cuándo, ni dónde. Van a acontecer situaciones difíciles. ¿Qué es lo que nos va a sostener a usted y a mí? La fe en el Hijo de Dios, la fe en sus promesas, la fe en su palabra. A través de la fe usted, hermano, va a ser bendecido en su trabajo. A través de la fe usted va a ser bendecido en su matrimonio, va a ser bendecido con sus hijos, va a ser bendecido a través de la protección de Dios para que nadie pueda atentar contra su vida. A través de la fe su negocio va a prosperar, a través de la fe su vida va a prosperar, a través de la fe usted va a avanzar como un hijo de Dios. Es la fe, es la certeza que Dios nos da, es la convicción que el Espíritu Santo trae a nuestra vida la que nos da esperanza hacia el futuro. Amén. Yo le decía al Señor, Señor, una de las cosas que tu pueblo necesita hoy en día es esperanza. Necesitamos esperanza. Hermano, nadie puede vivir sin esperanza. Nadie puede ver el futuro sin esperanza, porque se va a desanimar, porque esta persona fácilmente va a caer deprimida por las cosas que ve o las que ha visto, por su negativismo, por las cosas que se presagian en el futuro. Pero hermano, a través de la fe, dice, alcanzaron estos siervos buen testimonio. Un día el Señor va a dar un buen testimonio suyo y mío, de cosas tremendas que usted y yo hicimos para la gloria de Dios, de metas gloriosas que alcanzamos para la gloria de Dios, de cosas que hicimos, amado hermano, en función del reino de los cielos y en función de bendecir al prójimo y en función de bendecir a la familia, a los nuestros. Un día Dios va a dar buen testimonio de nuestra vida. La fe, le voy a leer esto, la fe produce nuevas posibilidades. La fe produce creatividad. La fe produce paciencia. La fe produce esperanza. La fe produce resultados en lo espiritual, en lo físico, en el entorno de su vida, en la economía, amado hermano, y sobre todo los tesoros eternos que están reservados para los hijos de Dios. La fe nos ha de enriquecer de una manera extraordinaria. Vea lo que dice Marcos capítulo 11, esta palabra, hermanos, es linda en materia de fe. Jesús le dijo a Pedro estas palabras, Marcos 11, versículo 22, porque Pedro, cuando Jesús maldijo la higuera y la higuera se secó, Pedro se sorprendió de cómo era posible que la palabra que salió de la boca de Jesús hizo este milagro de inmediato. Entonces dice, versículo, leamos del 20 para comprender bien la idea. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, necesitamos sentarnos a los pies del Maestro, amén, hermanos, para que Él fortalezca nuestra fe, para que Él haga producir nuestra fe en nuestro corazón. Le dijo, Maestro, mira
la higuera que maldijiste se ha secado. Y el versículo 22, respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Gloria al Señor. Y en esta mañana, de cara, hermanos, al futuro, de cara al día de mañana, de cara a las cosas que vendrán, de las cosas que van a suceder en el futuro, en su vida, la palabra de Dios nos dice: tened fe en Dios. Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Él hará prosperar nuestro camino. Hermanos, si usted y yo caminamos por fe, si avanzamos por fe, el Señor, amado hermano, nos va a dar bendiciones que usted y yo no hemos recibido. Dios nos va a sorprender un día de esto con lo que Él va a hacer en el corazón de todos aquellos que le hemos creído a su palabra. Que hemos creído que la Biblia, hermano, no es un libro corriente, no es un libro común, es la palabra de Dios, es la palabra que ha salido de la boca de Dios. De la misma forma, hermanos, que aquella palabra salió de la boca de Jesús y de inmediato la higuera se secó, porque era palabra de Dios. Así también, hermano, lo que Dios ha prometido en nuestra vida, Él lo va a cumplir. Otra decisión importante que hemos de tomar es planificar. Dice la palabra Lucas capítulo 14 y versículo 28, para redimir el tiempo o la lectura. 14:28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los costos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? En otras palabras, la importancia de la planificación de lo que vamos a hacer. Hay un pensamiento que dice que el que no planifica ya ha planificado su fracaso. El que no planifica ya ha planificado su fracaso. Porque muchas veces nosotros, como digo, esperamos bendiciones, esperamos prosperidad, esperamos resultados sin haber sembrado, sin haber hecho las cosas, hermanos, que necesitamos para poder tener la respuesta o los resultados que esperamos. Y una de las cosas es, hermanos, la planificación. Tenemos que descubrir el plan de Dios. Tenemos que descubrir qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Por eso, el primer paso para planificar, hermanos, no es ir a un libro de administración. El primer paso para planificar, hermanos, lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Él quiere para su familia, lo que Él quiere para su trabajo, lo que Él quiere para su vida, el primer paso es orar. Y es pedirle a Dios que nos dé dirección, que nos dé, hermanos, de su corazón lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que las cosas que Él, las prioridades de Dios, los objetivos de Dios sean los que prevalezcan, hermanos, en todo plan, ya sea personal, familiar, de trabajo, lo que sea. Hermanos, Dios tiene su palabra, sus propósitos deben de ser nuestra dirección, deben de ser nuestro norte. Muchos fracasan porque su norte no es la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, sino son sus propias aspiraciones, sus ambiciones personales. Y eso Dios nunca lo va a bendecir, porque sería atentar contra nuestra propia vida. Entonces es importante que en la planificación usted y yo busquemos dirección de parte de Dios, que encontremos qué es lo que realmente Dios quiere hacer con nuestra vida. Establecer un proceso, hermanos, para lograr nuestros objetivos. Hacer un inventario de nuestros recursos, de lo que Dios nos ha dado, de lo que tenemos, para poder llevar adelante, hermanos, nuestra vida. Aprovechar el tiempo al máximo es otra parte importante de la planificación, porque gastamos mucho tiempo, hermanos, en cosas triviales. No estamos enfocados. Una persona que no se enfoca en los objetivos de su corazón es como aquel que sale a cazar, ¿verdad?, con el rifle y dispara al pajarillo, al ave, que le caiga la bala, porque no está enfocado. Priorizar es importante, hermano. ¿Sabe que hay una cosa común entre los ricos, famosos y toda persona en el mundo?
y es el tiempo. Usted tiene el mismo tiempo, hablando de un día, que el hombre más rico y más poderoso que actualmente haya sobre la faz de la tierra. A lo mejor esa persona ha prosperado en esa área de su vida porque ha sabido utilizar mejor el tiempo. ¿Cuánto, hermanos, perdemos muchas veces en pláticas, en cosas infructuosas? No digo que no debe ser importante el tener una relación, comunión con las demás personas, claro que es importante, pero hablemos cosas que sean importantes, edificantes. ¿Cuánto tiempo hemos perdido, amados hermanos, exponiéndonos a cosas que realmente después nos vamos a lamentar de ellas? Otra decisión importante es tener una buena actitud. La actitud, hermanos, es cómo reaccionamos y actuamos ante personas o circunstancias que enfrentamos en la vida. ¿Cómo usted va a actuar? ¿Cómo usted va a reaccionar ante una persona, ante una circunstancia en la vida, si no tiene una buena actitud? Les voy a dar un ejemplo. José tenía buena actitud, porque este hombre, aunque fue vendido como un esclavo, cuando llegó a la casa de Potifar, no comenzó a lamentarse que era un esclavo y que lo habían tratado mal sus hermanos, sino que tomó una buena actitud y Dios lo prosperó, dice la palabra. Cuando él llegó a la prisión, llegó porque alguien realmente lo calumnió y llegó a la prisión, pero no llegó, hermanos, a lamer sus heridas. No llegó para lamentarse toda la vida de todo el sufrimiento que él había tenido a lo largo de ese tiempo. No, él llegó con una buena actitud. Y ahí en la prisión Dios lo bendijo. Dios lo prosperó, dice la palabra, porque Dios estaba con él. ¿Y sabe por qué Dios estaba con él? Porque él tenía una actitud de fe, una actitud de confianza, una buena actitud, en otras palabras, frente a las circunstancias de la vida. Otra cosa importante, hermano, es la determinación. Y no tenemos tiempo. Otra cosa importante es el cuidar nuestra salud. Otra cosa importante es administrar bien nuestros recursos financieros. ¿Y sabe cuál es el principio para mí de oro? Para cubrir, guardar nuestra economía personal, familiar y aún empresarial, es ser fiel a Dios. Porque la palabra de Dios dice que cuando damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a Dios, Él dice abrirá ventanas en el cielo y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Otra decisión, administrar bien el hogar. Hermano, cuando no tenemos una fortaleza familiar, eso nos debilita, eso nos causa realmente situaciones difíciles. Es importante ponerle cuidado a nuestra familia. Debe de haber amor, respeto y obediencia en el hogar. Hermanos, también debemos de cuidar un buen desempeño en nuestro trabajo. Tenemos que ser personas humildes, diligentes, leales, íntegras en nuestro trabajo. Otra cosa importante es la fidelidad. Ser fiel a Dios, ser fiel a la esposa, ser fiel a los hijos, ser fiel al hogar, ser fiel a mi hermano, ser fiel a mi pastor, ser fiel, hermano, en mis responsabilidades, ser fiel a Dios. La fidelidad es un principio, hermano, fundamental para la vida de una persona exitosa en la vida. Tiene que aprender a ser fiel. Y la última cosa, no perder la perspectiva de la eternidad. Eso también es importante porque muchos, hermanos, en el vaivén de la vida, en los negocios, en las cosas que nos enredamos, muchas veces perdemos nuestra perspectiva de la eternidad. Y la Biblia dice: ¿de qué sirve al hombre si gana el mundo, pero pierde su alma? También dice la palabra: trabajad por las cosas que a vida eterna permanecen. También dice la Biblia: haced tesoros en el cielo, donde nadie lo roba, donde nadie lo destruye. Hermanos, no perdamos de vista. Dios nos va a bendecir, de seguro que sí. Dios nos va a hacer hombres y mujeres exitosas, familias exitosas, personas que vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Vamos a ser de bendición para este país y para este mundo. Pero no olvidemos que estamos de paso, que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y que, amado hermano, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. No olvide que David tenía todo para fracasar, pero no fracasó porque este hombre
respondió de una manera positiva al llamado de Dios para su vida. Oremos. Padre, en esta hora te damos las gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos has dado este día, Señor, de poner nuestra vida, Jesús, en tus manos preciosas. Oh Señor, gracias porque hemos sido plantados en tierra de bendición, plantados junto a corrientes de aguas para dar fruto. Gracias, Señor. Quiero pedirles que se pongan de pie, mis hermanos. Quisiera, antes de cerrar este culto, preguntar si entre nosotros hay alguna persona que no tiene esa seguridad, el testimonio del Espíritu, que usted está plantado en el reino de Dios por la fe en Jesucristo. Mientras ustedes oran, cierren sus ojos y inclinen su rostro y comiencen a darle gracias a Dios. Quisiera preguntar en esta hora si hay alguna persona que quisiera hoy ser plantado por Dios en la tierra de la bendición a través de la fe en Jesucristo. Quiero invitarle para que este día usted tome esa decisión en el día 1 de este año. La mejor decisión de su vida, plantar su vida en la tierra de la bendición de Dios. ¿Habrá alguna persona entre nosotros que quiera hoy tomar esa decisión? Yo le pido que levante su mano ahí donde está, y con su mano levantada vamos a entender que usted quiere hoy. Si usted no está seguro de su relación con Dios, de su vida con Dios, levante su mano y dele a Jesús la oportunidad de que Él trabaje en su corazón y lo pueda llevar. Dios lo bendiga. Vamos a orar por usted. Lo pueda llevar a una tierra de bendición, a una tierra de prosperidad. ¿Habrá alguien más? Dios la bendiga. Hay hermanos que a lo mejor se han apartado de los caminos del Señor, y es necesario que usted vuelva a los caminos de Dios. Es necesario que usted una vez más pueda recibir la savia de Dios, la bendición de Dios. Decida hoy, en este día, volver a Jesús, volver a esa comunión con Él, volver a ese primer amor. ¿Habrá alguien más antes de que oremos? Gracias por esas manos que se han levantado ahí. Dios te bendiga ahí arriba. Gracias, vamos a orar al Señor. Los que han levantado su mano, levanten su mano bien en alto y digan conmigo en esta hora: Padre, en el nombre de Jesucristo, este día, Señor, vengo a ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, este día yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para salvarme y para darme vida, una vida nueva, vida eterna y éxito en mi vida. Y ahora te recibo como el Señor y el Salvador de mi alma. Quédate en mi corazón, Jesús, todos los días de mi vida, Señor. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme la vida eterna. Y en este día, Señor, me entrego a ti. Y permíteme, oh Dios, que esta decisión que hoy tomo sea una decisión que se sostenga en el tiempo hasta que tú vengas. Señor amado, gracias. Gracias porque tú me has desarraigado de la tierra de maldición y ahora me has plantado en la tierra de bendición, donde tú, Señor, has de derramar bendiciones sobre mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Ahora nosotros vamos a orar por ustedes que han levantado su mano. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi hermana, a mi hermano ahora, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, pido que el Salmo número 1, Señor amado, se cumpla en la vida de cada uno de mis hermanos ahora, en esta decisión tan importante, esta decisión sabia, Señor, que han tomado en su vida. Padre, en el nombre de Jesús te pido ese milagro, Señor, de sanar su alma, de sanar su cuerpo, de sanar, Señor amado, su futuro. Padre mío, bendícelos en esta hora, Señor. Entregamos estas vidas a ti. Y también te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, Padre celestial, que podamos prosperar, Señor. Tú quieres que prosperemos. Amado hermano, dígale al Señor: Señor, gracias porque tú,
Señor, me prosperas, me bendices. Gracias, Señor, porque tu presencia en mi vida me llevará, mi Dios amado, a lugares insospechados. Me llevará, Señor, a niveles de gloria, a niveles de bendición que nunca he experimentado, Señor, porque te amo, porque he decidido vivir para tu gloria, porque he decidido, Señor, vivir plantado en tu presencia. Padre mío, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que este día, este año, si tú tardas en venir cada día, Padre, sea un tiempo de victoria, de bendición, Señor amado, y que la fe nos lleve a nuevas experiencias de gloria contigo, a nuevos resultados en nuestra vida, Señor, y en todas las áreas de nuestra vida. Dios amado, te lo pido en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro bello y maravilloso Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Los esperamos